La verdad que después de las elecciones, la primera pregunta que surgía es cómo lo tomó la comunidad científica y educativa, porque también hablé con algunos rectores y rectoras. Claro, pasa tan rápido todo que las elecciones que tuvimos el domingo ya parece que quedan viejas. Pasaron 2 días. Parece que pasa un montón. Y ya... Más que un montón. Parece que pasa mucho, en serio. Es impresionante. Pero en el mundo científico, tecnológico y universitario te diría, están las cosas bastante más claras que quizás todo lo eclipsado que supone ser para el resto de la sociedad tener que elegir entre los dos candidatos, ¿no? De cara al balotaje. ¿Por qué? Porque hay dos modelos de país que son claros y que se pueden advertir fácilmente. El modelo de Massa, digamos que es el modelo del oficialismo, que apuesta a la ciencia, ¿sí? Digámoslo así, que apuesta a la ciencia, que apuesta a las universidades. Ahora, lo que sucede con la oposición es bien claro, ¿no? Por un lado teníamos a Patricia Bullrich, que como dijimos la otra vez, dijo claramente que iba a degradar el ministerio y lo iba a convertir en secretaría. Patricia Bullrich ya no está ya no participa de ese balotaje. El que sí participa es Javier Milei, que primero dijo que iba a privatizar el CONICET y después apareció el diputado Berti García Lynch, que dijo claramente, no solo lo vamos a privatizar, sino que lo vamos a cerrar. Redobló la apuesta. Una cosa es privatizar, es decir, que algo del Estado pase a manos del mercado, a manos privadas, y otra cosa es cerrarlo directamente. En una entrevista que es, digamos, hasta graciosa, ¿no?, de escuchar, dijo, incluso los ríos y los mares deberíamos privatizarlos. No, el razonamiento es alucinante. Para que las ballenas no corran peligro de extinción. Porque todo... Claro, sí, ¿lo escuchaste? Pero además dijo como, ¿por qué no se habían extinguido las vacas? Porque generan valor. Y porque hay alambrados que cuidan los terrenos. Es tremendo. Es fascinante el razonamiento. Son debates que ellos plantean en serio. Es un legislador, ¿eh? Es un legislador electo. Diputado nacional electo. Es alguien que va representando los intereses del pueblo. Bueno, Lidia Lemoyne no y Lidia Lemoyne es otra diputada electa. Con ideas brillantes. Con ideas. O sea, que me comenta. Perdón que habrá. Este es el momento para relajarnos. El otro día me comentaron que estoy tratando de conseguirlo. Que ustedes, Milei, que apareció públicamente como un personaje mediático hace años, hizo una obra de teatro, ¿no? En la que actuaba él era el protagonista, y su hermana, el jefe, también actuaba. Y la obra terminaba, le estoy describiendo. Esto es información. Es información. Sí. Una maqueta del Banco Central que él destruía a hachazos, ¿no? Como machetazos en el escenario. Entonces entraba una patrulla con un chaleco de fuerza, le ponía el chaleco de fuerza y se lo llevaba por el medio, el pasillo central del teatro. ¿Es real esto? Es absolutamente real. O sea que asumía su estatus. ¿Entendés? Bueno, ese señor que hacía una obra de teatro, que proponía eso y terminaba de esa manera, hoy es candidato a presidente en la Argentina. Es terrible. Es terrible. Es terrible, y por eso, está claramente su postura con respecto al conocimiento, a la educación, no tiene ninguno de esos valores inculcados. Frente a la cultura, ¿no? Escuchamos a Marra decir que iba a cerrar todo, TV pública, todo, digamos, ¿no? Muy enojado con Paca Paca. Muy enojado con Paca Paca. Entonces, claro, ¿cuáles fueron las respuestas que vinieron de la ciencia? Bueno, hablé con el reconocido investigador Alberto Cormit y me dijo una frase muy linda, y que sintetiza, además de ser muy linda, sintetiza, me parece, lo que siente la comunidad científica con respecto a un tipo como Milei. Dice, Milei es el destructor de conquistas populares, ¿no? Es un destructor de conquistas, es un tipo que viene con esa motosierra o con ese martillo ficticio a romper absolutamente todo, incluso lo bueno. Y después hablaba también, entre otros que hablé con muchos, hablé con Marcelo Rubinstein, con Gabriel Rabinovich, todos investigadores muy reconocidos. Hablé con Andrea Gamarnik, que se acuerdan que tuvo un rol fundamental en el combate de la pandemia, y claro, ella es viróloga, ¿no? Y me decía, lo bueno de todo esto es que gracias a que triunfó Massa, lo que vemos
es que la sociedad tiene anticuerpos, ¿no? Tiene anticuerpos y claro, es muy precisa, ¿no? Esa metáfora. Los anticuerpos, ¿qué son? Bueno, tiene que ver con la memoria del cuerpo, ¿no? Tiene que ver con la memoria del cuerpo para recordar que lo que un candidato trae como nuevo en realidad tiene más que ver con lo que sucedió décadas atrás. Que no nos olvidamos, el cuerpo no se olvida también, ¿no? Del otro lado, del lado del oficialismo, del lado que a priori defendería los intereses Massa, hubieron muy buenas noticias en el último tiempo. Es por eso que también hay que tener en cuenta, y son hechos concretos. Como siempre digo, uno puede estar más de acuerdo o más en desacuerdo, puede discutir un montón de cosas. Lo que no se pueden discutir son los hechos concretos, ¿no? Que son indudables. Este lunes, hace 2 días, se promulgó el plan de ciencia 2030, que es un plan que, como dijimos la vez pasada, piensa a largo plazo la ciencia y la tecnología, la ubica como una política de Estado. Pero también, algo que pasó medio desapercibido, es que por intermedio de diferentes leyes, se crearon 5 universidades nacionales nuevas. Es decir, ya no tenemos 57, sino que tenemos 62. Se crearon las universidades de Ezeiza, Pilar y Delta, ubicadas en provincia de Buenos Aires, Madre de Plaza de Mayo en Cava y Río Tercero en Córdoba. Y ahí también ves de nuevo la diferencia con los modelos, ¿no? En 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal decía: ¿para qué más universidades si los pobres no van a las universidades? Yo trabajo hace bastante en la Universidad Nacional de Quilmes y claramente esta mujer no pisó una universidad pública del conurbano. No lo tienen claro. Vos vas a una universidad pública del conurbano y no tiene mucho que ver con la gente que uno está acostumbrado a ver en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Buenos Aires. Hay otro tipo de gente que no accedería de otra manera a las universidades públicas. Y te lo dicen los pibes. Vos cuando decís este tipo de cosas te dicen: yo soy primera generación, mirá que mi viejo labura en una fábrica, mi vieja no terminó la primaria, ¿no? Yo soy primera generación, mi viejo es enfermero, no estudió, es enfermero de oficio, y mi mamá también ama de casa o limpia casas. Es muy corriente, de hecho es mucho más corriente que lo otro. Los pibes y las pibas en las universidades de conurbano no vienen de familias de profesionales, que el padre era médico, que el abuelo era contador, no es esa realidad. Entonces, claramente necesitamos más universidades, no faltan universidades. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces no se tiene en cuenta de una mirada porteñocéntrica, de una mirada también egoísta, es que mucha gente que no tiene un mango, si no le queda cerca esa universidad, no va a la universidad, no viaja porque no le da, ¿no? Para pagar el boleto, para pagar. Entonces, me parece que también deja traslucir el modelo, ¿no? Deja traslucir por lo menos una idea. Digamos, si no les cae bien Massa, hay una idea, tenés una promulgación de leyes que sancionan la creación de nuevas universidades. Eso, desde mi perspectiva, y espero que gran parte comparta, es apostar para la educación. No es estar en contra de la educación, abrir más espacios, ¿no? En el último tiempo también decíamos plan de ciencia, tenemos nuevas universidades, que las universidades, no hay que olvidarse que son los lugares por excelencia en donde se investiga. En general siempre hablamos del CONICET, pero las universidades concentran casi el 70% de las investigaciones que se hacen en el país, el 70%. Nunca hablamos, ¿pero por qué? Porque siempre decimos investigadores del CONICET. En general, cuando se dice investigadores del CONICET, se debería decir investigadores del CONICET en tal universidad, porque en justicia es eso. En las universidades es donde investigan nuestros científicos en general. Hace muy poquito tuvimos la primera vacuna, ¿no? Que también lo contábamos acá, la primera vacuna, y fue fuertemente apoyada por el Estado, ¿no? La primera vacuna contra coronavirus, Arvac Cecilia Grierson. Hace un mes nomás, un científico muy reconocido, digamos en Argentina y también en el mundo, Gabriel Rabinovich, presentaba Galtec. Galtec es una empresa de base tecnológica para realizar tratamientos contra el cáncer, ¿no? Hace muy poquito también tuvimos una nueva jerarquización salarial, es decir, los científicos no cobran como deberían cobrar, pero hay jerarquizaciones que se dan también por resoluciones, por decretos, por leyes que ayudan a la paritaria. ¿Cobran como deberían? No, pero se van acercando, con la última jerarquización, se acercaron los científicos a los salarios que tenían en 2015. ¿No? Que no era la panacea, por supuesto, pero para Latinoamérica eran muy buenos salarios. Entonces, claramente vos tenés
dos posturas, dos perspectivas, dos enfoques con respecto a la producción general del conocimiento. Desde un lado se apuesta a la producción general del conocimiento, desde otro lugar, como son los espacios opositores, como puede ser el de Milei, el de Patricia Burrich e incluso el de Mauricio Macri, no. En 2018, cuando Mauricio Macri era presidente, imagínense, ya hacía casi 3 años que era presidente, le preguntó, tuvo una conversación con una reconocida científica del CONICET, que lo fue a saludar, que la llamó, digamos, a su despacho, y le dijo, hay pica, ¿no?, entre ustedes. Y la investigadora le dice, ¿entre quién? Y entre el CONICET y el Instituto Leluar. No, pero el Instituto Leluar es parte... No, pero a mí me dijeron que era como River y Boca. No, Mauricio, el Instituto Leluar es un instituto que pertenece al CONICET. No es contra del CONICET. Ah, mira, hasta recién yo pensaba que eran contra. Fíjate la poca información que tenía un tipo como Mauricio Macri con respecto... El poco interés, la falta de respeto también, ¿no?, de recibir a alguien que ni siquiera conoces. Digo, también eso, ¿no?, el tema de los gestos también expresa, traduce, condensa cuál es la posición con respecto a, digamos, un tema que es tan central. Yo insisto tanto porque más allá de cubrirlo, que por supuesto cada quien defiende, ¿no?, su espacio, pero más allá de cubrirlo, realmente sustancial. Hoy la gente que tiene, incluso desde una perspectiva mercantilista, los tipos hoy multimillonarios, las minas hoy multimillonarias, ya no son dueños de fábricas, ¿no? Son dueños, son propietarios de bienes intangibles, se encargan de prestar atención a cuestiones como la inteligencia artificial, ¿no? Bill Gates, tenemos casos, Elon Musk, que son los que dominan realmente el mundo, se encargan de ese tipo de cosas, de bienes intangibles como la información. Por eso Elon Musk compra Twitter, no se compra un problema. La están viendo antes, ¿no? Y no es porque sean super genios, es porque tienen los recursos para poder verla antes, ¿no? Digamos, la inteligencia también se compra. Entonces, hay un punto ahí que me parece que es sustancial. Incluso de la perspectiva mercantil, conviene apostar a la ciencia. Conviene que desde la derecha o de la llamada derecha en Argentina no se vea esa conveniencia. Ilustra también justamente esto que, digamos, decías, la falta de interés, que en definitiva y en el fondo es ignorancia.